Abigail Carter no derramó una sola lágrima cuando Charlotte Beaumont se burló de ella delante de cientos de personas. Pero esa historia aún estaba lejos de comenzar. Todo había empezado varios meses antes, cuando una simple carta llegó a su pequeña casa situada a las afueras del pueblo. Aquella mañana, Abigail estaba agotada. Había pasado la noche escuchando las gotas de lluvia filtrarse por el techo de su habitación. El cubo de metal que llevaba meses utilizando para recoger el agua seguía allí, recordándole que el dinero nunca era suficiente. Desde que su esposo Daniel había fallecido 6 años atrás, había aprendido a resolver sola todos los problemas. No había nadie más. Mientras bebía una taza de café frío, abrió una carta que casi estuvo a punto de arrojar al fuego. Provenía de la familia Walker. Ethan Walker, propietario de uno de los ranchos más importantes de la región, iba a casarse en julio. La boda reuniría a más de 200 invitados y necesitaban una cocinera experimentada para encargarse de todo el banquete. El pago ofrecido era más que suficiente para cubrir las deudas que amenazaban con hacerle perder las 40 hectáreas que su difunto esposo le había dejado. Sin pensarlo demasiado, Abigail aceptó. Llegó al rancho Walker a principios de mayo con sus cuchillos cuidadosamente envueltos, una vieja sartén de hierro heredada de su madre y todas las recetas memorizadas. Cocinar era lo único que nunca la había abandonado. Era su refugio, su orgullo y la única herencia que había recibido de las mujeres de su familia. La cocina del rancho era enorme. 2 hornos industriales, amplias mesas de trabajo y una despensa que cualquier chef habría soñado tener. Por un instante, Abigail sintió algo que llevaba años sin experimentar. Se sintió viva otra vez. Pero aquella sensación desapareció cuando Charlotte Beaumont entró por primera vez. Alta, elegante y acostumbrada a que todos hicieran exactamente lo que ella quería, Charlotte observó a Abigail de arriba abajo con una frialdad que hizo que el ambiente se volviera incómodo. «Así que tú eres la cocinera», dijo finalmente. Abigail respondió con educación y se presentó, pero Charlotte apenas mostró interés. «Hay una condición que debes cumplir», añadió. «No quiero que los invitados te vean. Permanecerás en esta cocina durante toda la celebración. No aparecerás en las fotos, ni en el salón principal, ni llamarás la atención de nadie». Las palabras dolieron, pero Abigail estaba acostumbrada. Había recibido miradas similares desde su adolescencia. Personas que juzgaban primero su apariencia y después todo lo demás. Sin discutir, aceptó. Durante las 2 primeras semanas trabajó completamente sola. Se levantaba antes del amanecer y se acostaba cuando el cansancio apenas le permitía mantenerse en pie. Preparó salsas, probó recetas nuevas, diseñó un pastel espectacular y dedicó horas enteras a cada detalle. Nadie hablaba con ella. Nadie preguntaba cómo estaba. Hasta que una mañana, poco después de las 5, la puerta trasera se abrió. «Buenos días», dijo una voz tranquila. Abigail levantó la vista. Era Ethan Walker. Vestía ropa sencilla y botas gastadas por el trabajo. No parecía un hombre rico. Parecía un hombre acostumbrado al esfuerzo. «Solo vengo por café», explicó sonriendo. «Siempre lo tomo aquí. Es el lugar más tranquilo de la casa». Aquella primera mañana permaneció sentado al otro extremo de la mesa mientras Abigail amasaba pan. No hizo preguntas incómodas. No la observó con lástima. Ni siquiera trató de iniciar una conversación innecesaria. Simplemente compartieron el silencio. Y, extrañamente, aquel silencio se sintió agradable. Al día siguiente volvió. Y al siguiente también. Con el paso de las semanas, las conversaciones comenzaron a surgir de manera natural. Ethan preguntaba por las recetas, por los secretos del pan, por los consejos que había aprendido de su madre y su abuela. «¿Cómo sabes cuándo está listo el pan sin cortarlo?», preguntó una mañana. «Por el sonido», respondió Abigail sonriendo. «Mi abuela decía que el pan habla». Ethan se quedó pensativo. «Mi madre solía decir algo parecido». Aquella frase provocó una pequeña sonrisa en Abigail. Por primera vez en muchos años, alguien la escuchaba de verdad. Sin embargo, Abigail sabía que aquello no significaba nada. Ethan iba a casarse en pocas semanas. Charlotte era su prometida. Y ella no era más que la cocinera contratada. Eso era lo que se repetía una y otra vez. Pero todo empezó a cambiar el día en que Charlotte apareció con un nuevo diseño para el pastel. El dibujo era imposible de realizar. Era hermoso, sí, pero se derrumbaría con el calor del verano. Abigail trató de explicárselo con respeto. «Este diseño no resistirá». Charlotte se molestó. «Tu trabajo es obedecer, no opinar». Por primera vez, Abigail sostuvo su mirada. «Mi trabajo es asegurarme de que su boda sea perfecta».
La tensión entre ambas llenó la cocina. Y justo cuando Charlotte abandonó la habitación, una voz masculina habló desde la puerta. «Lo has manejado mejor de lo que yo habría hecho». Abigail giró lentamente. Ethan Walker había escuchado toda la discusión. Y la expresión de su rostro revelaba algo que ella nunca había visto antes. Algo que estaba lejos de ser indiferencia. Algo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Después de aquella discusión, Ethan Walker permaneció unos segundos en la puerta de la cocina observando a Abigail. La tensión todavía flotaba en el ambiente, pero él no parecía enfadado con ella. Al contrario, había algo en su mirada que Abigail no supo interpretar. «No deberías cambiar el diseño que hiciste originalmente», le dijo con tranquilidad. «Vi tus bocetos hace unos días. El de las rosas blancas y las flores rosadas. Ese es perfecto». Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Abigail mucho después de que Ethan abandonara la habitación. Durante las noches siguientes apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma en que Ethan la miraba. No como otros hombres. No con lástima. No con burla. No con interés superficial. La veía de verdad, y eso era algo que hacía mucho tiempo que nadie hacía. Pero ella se repetía constantemente que aquello era imposible. Ethan se casaría en pocas semanas. Charlotte era hermosa, refinada y pertenecía a una familia influyente. Ella, en cambio, era una viuda que luchaba por mantener su pequeña propiedad y reparar un techo que se caía a pedazos. Por mucho que intentara convencerse, sus sentimientos comenzaban a convertirse en un problema que no sabía cómo solucionar. La cuarta semana llegó acompañada por un calor sofocante. El trabajo se había intensificado y Abigail apenas tenía tiempo para pensar. Los jamones se ahumaban lentamente, las mermeladas llenaban la despensa y el enorme pastel de 4 pisos empezaba a tomar forma. Fue precisamente durante aquellos días cuando algo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras preparaba masa para el pan, escuchó voces al otro lado del pasillo. No tenía intención de escuchar, pero las palabras llegaron claramente hasta ella. «Pasas más tiempo en esa cocina que conmigo», decía Charlotte. «Solo tomo café allí por las mañanas», respondió Ethan con calma. «¿Con ella? Charlamos sobre recetas, Charlotte». «No soy una estúpida, Ethan. Veo cómo la miras». Abigail dejó de trabajar inmediatamente. «Ella es solo la cocinera», continuó Charlotte con desprecio. «Una viuda con problemas económicos. Está aquí para cocinar y desaparecer. Eso es todo». El silencio que siguió fue breve. Entonces Ethan habló con una voz tan tranquila que resultó más aterradora que un grito. «No vuelvas a hablar así de ella». Charlotte permaneció en silencio unos segundos. «¿Perdón? Me has oído perfectamente». Poco después, los pasos se alejaron y una puerta se cerró con fuerza. Abigail permaneció inmóvil. Aquellas palabras no significaban nada, se repitió. Ethan simplemente era un hombre decente que no permitía las injusticias. Nada más. No podía permitirse pensar otra cosa. Sin embargo, la mañana siguiente fue diferente. Cuando Ethan llegó a la cocina, ambos guardaron silencio durante varios minutos. Finalmente, él habló. «¿Escuchaste la discusión de ayer? No era una pregunta. No fue mi intención». «Lo sé». Volvió a girar lentamente la taza entre sus manos. «Siento que hayas tenido que escuchar eso. No tienes por qué disculparte». «Quizás no. Pero sí debería haber dicho algunas cosas hace tiempo». Abigail levantó la mirada sorprendida. «Necesito que este trabajo siga siendo sencillo, señor Walker». Ethan la observó durante varios segundos. «De acuerdo», respondió finalmente. «Sencillo». Pero ambos sabían que nada estaba siendo sencillo. Los días continuaron y la actitud de Charlotte empeoró. Su madre, Eleanor Beaumont, comenzó a supervisar cada detalle del banquete, criticando constantemente el trabajo de Abigail. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Charlotte empezó a mostrar pequeñas grietas en su carácter perfecto. Ya no parecía feliz. A veces se la veía distante, como si algo la estuviera preocupando. 2 días después, varios empresarios llegaron al rancho. Hombres importantes que mantenían reuniones privadas con el padre de Charlotte. May, la ama de llaves que llevaba 15 años trabajando con los Walker, fue quien terminó revelándole la verdad a Abigail. «Esos hombres no han venido por la boda», le explicó mientras bebía una taza de café. «Quieren las tierras del este». Abigail frunció el ceño. «¿Las tierras de Ethan?» «Las mejores. Quieren construir un proyecto millonario y necesitan esos terrenos».
El padre de Charlotte lleva años intentando convencerlo. Aquella noticia la dejó pensativa. Al día siguiente, Ethan apareció más serio de lo habitual. Después de varios minutos de silencio, habló. Mi padre levantó este rancho gracias a esas tierras. Lo sé. La familia Beaumont quiere que las venda como parte de los acuerdos de la boda. Abigail dejó lentamente el rodillo sobre la mesa. ¿Y qué opina Charlotte? Ethan sonrió con tristeza. Dice que la tierra es solo tierra. Aquella frase hizo que Abigail levantara la mirada. ¿Y para ti? Ethan tardó varios segundos en responder. Para mí no es solo tierra. Entonces ya sabes lo que debes hacer. Él sonrió levemente. Saberlo y hacerlo son dos cosas muy diferentes. Aquella conversación quedó grabada en ambos. Y esa misma tarde, mientras guardaba provisiones en la despensa, Abigail escuchó nuevamente la voz de Charlotte. Esta vez estaba acompañada por varias amigas. La comida está siendo excelente, comentó una de ellas. Charlotte soltó una pequeña risa. Por suerte. Al principio dudé mucho antes de contratarla. Pero se mantiene en su lugar y entiende cuál es su posición. Eso es lo único importante. Las demás rieron. ¿Qué quieres decir? Preguntó una de las mujeres. Ya saben, una mujer sin demasiadas oportunidades. Viuda, con problemas económicos y bastante corpulenta. Por eso insistí en que permaneciera fuera de la vista durante la celebración. Las risas volvieron a sonar. Abigail cerró los ojos. Aquellas palabras dolían. Pero esta vez no lloró. No se enfadó. Simplemente hizo una promesa silenciosa. Prepararía el mejor banquete que aquella región hubiera visto jamás. No por Charlotte. No por los invitados. Ni siquiera por el dinero. Lo haría por ella misma. Porque cada receta llevaba la sabiduría de su madre y de su abuela. Porque sus manos habían trabajado durante 6 años en soledad. Porque nadie podía arrebatarle aquello. Y cuando terminara, volvería a su pequeña casa, arreglaría su techo y olvidaría para siempre las conversaciones de las 5 de la mañana con Ethan Walker. Eso fue lo que se prometió. Pero en el fondo de su corazón, una parte de ella comenzaba a sospechar que el verdadero peligro no era Charlotte. Ni siquiera aquella boda. El verdadero peligro era que, sin darse cuenta, se había enamorado de un hombre que dentro de muy poco iba a convertirse en el esposo de otra mujer. Y todavía no sabía que el día de la boda estaba a punto de convertirse en el día más inesperado y escandaloso que aquel pueblo recordaría durante décadas. La mañana de la boda llegó en silencio. El cielo estaba despejado y el rancho Walker se había transformado por completo. Más de 200 personas comenzaban a llegar, las mesas estaban perfectamente decoradas y la música llenaba el ambiente. Sin embargo, mientras todos celebraban, Abigail llevaba trabajando desde las 2 de la madrugada. El enorme pastel de 4 pisos estaba terminado. Las flores que lo adornaban habían sido hechas a mano una por una. Los panés, las carnes, los postres y cada uno de los platos estaban preparados con el mismo cuidado que había aprendido de su madre y de su abuela. Era el mejor trabajo de toda su vida. May apareció en la cocina y la observó durante unos segundos. Pase lo que pase hoy, recuerda algo, Abigail. Nadie podrá quitarte lo que has hecho aquí. Horas después, la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a disfrutar del banquete. Los comentarios de admiración llegaban constantemente a la cocina. Algunos afirmaban que era la mejor comida que habían probado en décadas. Otros preguntaban quién era el chef responsable. Pero el nombre de Abigail nunca era mencionado. Ella había aceptado aquello. Lo que jamás imaginó fue lo que sucedería durante los brindis. Sentada unos minutos para descansar después de 12 horas de trabajo, escuchó la voz de Charlotte desde el salón principal. Muchos me han preguntado quién es la responsable de esta maravillosa comida, dijo con una sonrisa. Quiero aclarar que, aunque contratamos a una cocinera local, cada detalle del menú fue supervisado por mí. Las risas y los aplausos se escucharon al otro lado de la pared. Ella simplemente ejecutó mis ideas. Sin mi dirección, todo habría sido mucho más sencillo y rústico. Los invitados volvieron a reír. Pero Charlotte todavía no había terminado. Es una mujer bastante simple. Viuda, sin grandes aspiraciones y feliz en su pequeña cocina. Bendita sea. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Abigail. May entró inmediatamente. No puedes permitir esto. Pero Abigail permaneció tranquila. Comenzó a guardar sus cuchillos, envolvió cuidadosamente la vieja sartén de hierro de su madre y decidió marcharse sin hacer escándalos. Entonces la puerta se abrió. Ethan Walker apareció con el traje de novio todavía puesto. Su rostro reflejaba algo que Abigail jamás había visto en él.
Dolor. ¿Te vas? Preguntó. Mi trabajo ha terminado. Lo que ella hizo ahí dentro estuvo mal. Es tu boda, Ethan. Vuelve con tus invitados. Pero Ethan no se movió. No puedo volver. Aquellas palabras hicieron que Abigail se detuviera. No puedo quedarme junto a una persona que trata así a los demás. Por primera vez, Ethan la llamó simplemente por su nombre. Abigail, necesito decirte algo. Ella levantó la mirada. ¿Y si el problema no está en ese salón? El corazón de Abigail comenzó a latir con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, decidió marcharse. Mientras caminaba por el camino de tierra alejándose del rancho, escuchó una voz elevarse desde el interior del salón. Era Ethan. Minutos después, May salió corriendo. Abigail. Debes volver. ¿Qué ocurrió? Canceló la boda. Abigail quedó paralizada. ¿Qué? Se levantó delante de todos y dijo que no podía pasar el resto de su vida con alguien que juzgaba a las personas por su apariencia o por el dinero que tenían. Abigail regresó. La celebración se había convertido en un caos. Los invitados murmuraban, los familiares discutían y Charlotte había desaparecido. Cuando Abigail entró en la cocina, encontró a Ethan solo, con las mangas remangadas y la mirada perdida. ¿Estás bien? Preguntó ella. No especialmente. Él le contó todo. Los acuerdos económicos. La presión por vender las tierras de su padre. Las dudas que llevaba meses ocultando. Y finalmente confesó algo más. Antes de que llegaras, ya sabía que algo no estaba bien. Pero cada mañana en esta cocina me recordaba cómo debía sentirse la vida cuando es sincera. Abigail sintió que las lágrimas querían aparecer por primera vez en muchos años. Entonces la puerta volvió a abrirse. Charlotte entró. Pero aquella mujer elegante y orgullosa parecía diferente. Después de unos segundos observando a ambos, habló con una sinceridad inesperada. La comida que preparaste fue extraordinaria, Abigail. La cocinera no respondió. Sé que dije cosas horribles. No puedo cambiarlas, pero quiero que sepas que mientras las decía, sabía perfectamente que eran mentira. Y sin añadir nada más, Charlotte abandonó la cocina. Aquello sorprendió incluso a Ethan. Poco después, Abigail decidió regresar a casa. Necesitaba tiempo. Con el dinero que había ganado reparó el techo de su pequeña vivienda. Volvió a su rutina y trató de olvidar todo lo sucedido. Pero era imposible. Las conversaciones de las 5 de la mañana seguían presentes en su memoria. 11 días después, May la visitó. Le llevó una gran noticia. Varios empresarios y ganaderos querían contratarla para futuros eventos. Su talento comenzaba a ser reconocido. Y antes de marcharse, May añadió algo más. Ethan no pregunta por ti. Pero está esperando. Aquella misma noche, Abigail escribió una carta. Creo que olvidé algo en tu cocina. Me gustaría pasar el jueves por la mañana. El jueves llegó. A las 5 de la mañana, Abigail abrió la puerta trasera del rancho. Todo seguía igual. Sobre la mesa había una nota. Busqué lo que dejaste, pero no encontré nada. Quizá puedas decirme qué era. Mientras sonreía, la puerta se abrió. Ethan apareció con polvo en las botas y el sombrero en la mano. Se quedaron observándose en silencio. Finalmente, Ethan habló. Te debo la verdad. Desde hacía mucho tiempo sabía que aquella boda era un error. Pero también descubrí algo más. Cada mañana, cuando entraba en esta cocina, sentía que estaba en el lugar más honesto de mi vida. Abigail respiró profundamente. Tengo miedo. Yo también. No estoy acostumbrada a que me elijan. Ethan se acercó lentamente. No puedo demostrarte todo en una sola mañana. Pero te prometo que esto es real. Ella sonrió por primera vez. El café todavía está caliente. Ethan sonrió también. Y aquella mañana volvieron a sentarse juntos. Semanas después, Ethan le pidió matrimonio de la forma más sencilla posible. Sin grandes discursos. Sin lujo. Solo con honestidad. Y Abigail dijo que sí. Se casaron en octubre en el jardín de la pequeña casa de Abigail. No había 200 invitados. Solo algunos vecinos, May y las personas que realmente los querían. Cuando la ceremonia terminó, Ethan tomó las manos de su esposa y le susurró al oído. Mi madre te habría querido muchísimo. Abigail comprendió entonces algo que había tardado años en descubrir. No necesitaba convertirse en otra persona para ser amada. Nunca había necesitado ser más hermosa, más delgada o más importante. Solo necesitaba encontrar a alguien capaz de verla de verdad. Y después de años sintiéndose invisible,
Abigail Carter finalmente comprendió que el futuro todavía le pertenecía. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encantará saber desde dónde nos acompañas y nos vemos en la próxima historia.